Solo Jesús es el autor y el consumador de la salvación. Cada vez que cantamos acerca de que Jesús es el Señor, el Salvador, cada vez que hacemos esto, cada uno de nosotros no solamente estamos diciendo algo, sino que nos estamos también identificando con el pueblo de Dios, que a lo largo de la eternidad ha estado experimentando acerca de su cuidado y de su gracia. Ahora, quiero pedirle, así en su lugar, quiero pedirle que lean conmigo este texto que tiene en la pantalla, capítulo 4 del libro de los Hechos, verso 3. Leamos juntos. Solo Jesús tiene el poder. A ver, vamos juntos, ¿sí? Solo Jesús tiene poder para salvar. Solo Él fue enviado por Dios. Y entre este mundo, solo Él tiene poder para salvarnos. Quiero que observen el texto, porque el texto tiene tres veces el texto repite solo. Quiero creer, solo Jesús tiene poder. Solo Él fue enviado por Dios. Nadie más fue enviado para nuestra salvación. Solamente Jesús es el que Dios envió para nuestra salvación. Número 3, solo Él tiene el poder para salvarnos. Entonces no solamente se trataba de haber sido enviado, sino que también solamente tener Él la capacidad para poder traer salvación a nuestra vida. Ahora, el propósito de Dios para nuestra vida, dice un texto antiguo que nos estamos usando como referencia. El propósito de Dios para nuestra vida es glorificar a Dios y que gocemos de su presencia. Glorificar a Dios y gozar de la presencia de Dios están íntimamente ligados con la experiencia de la salvación. Es decir, las personas que han experimentado salvación en Cristo Jesús, sin duda van a experimentar de una forma gozosa la idea misma de la presencia de Dios. Para los que no están viviendo de esa forma como hombres y mujeres que han sido salvados por Dios, la expectativa y la relación que ellos pueden guardar con Dios es totalmente diferente. Entonces, si podemos ubicarnos en ese sentido, podríamos verlo en el siguiente esquema. Entonces, la forma en cómo Dios lo hace tiene que ver justamente con esto. Las personas que no están experimentando salvación y caminar con Dios, entonces parte de lo que va a ocurrir hacia sus propias vidas tiene que ver que al no estar experimentando salvación, entonces la forma y la dinámica en la que ellos están moviéndose tiene que ver con algo totalmente distinto. Por ejemplo, cuando las personas no están experimentando paz con Dios, cuando ellos no están viviendo de esa forma, entonces la experiencia de ellos se vuelve totalmente distinta. Hay algo que ocurre en sus vidas. Eso que está ocurriendo en sus vidas implica por lo menos esto: niegan la presencia de Dios. Cuando la gente no está viviendo una sana relación con Dios, entonces simple y llanamente niegan o tratan de evadir la presencia de Dios. Algunos van a optar por una parte por negar la presencia de Dios. Otros, cuando no pueden evitar la presencia de Dios, simplemente la evitan constantemente, evitan estar en la presencia de Dios. Entonces eso va a hacer que eviten los lugares de culto, la participación en algún lugar. ¿Por qué? Porque se sienten incómodos ante la presencia de Él. ¿Saben? Los que son salvados no van a sentirse incómodos nunca ante la presencia de Dios. Por el otro lado, cuando las personas no solamente niegan, sino que están viviendo de esa forma, tratan entonces de suplir la ausencia de paz con Dios, la tratan de suplir con más religiosidad. México es un país sumamente religioso y realmente el ser humano es religioso. Como tal, cuando tratas de suplir con religiosidad, lo que haces es empezar a generar un esquema donde cada día le empiezas a ir poniendo más y donde la práctica religiosa se convierte como que fuese el sustituto de una relación con Dios. Entonces, un culto un día, otro culto, actividades, oración, ayuno, etc. Y empiezas a llenarse, la gente empieza a llenarse de actividades religiosas, pero en el fondo pueden ellos simplemente estar vacíos. Y cuando hay vacío en la vida de una persona, no
cuánta sea la religiosidad que esté generando. Algo que ocurre en ese sentido, entonces, es lo siguiente: empiezan a sentirse también ellos llenos de culpa, porque la culpa, al final de cuentas, se hace presente. Cuando te paras frente a Dios y estás frente a su santidad, te descubres a ti mismo como finalmente eres. Y cuando estás descubierto ante Dios, entonces, sin duda puedes encontrarte a ti como alguien que está falto, que no importa lo que estés haciendo, incluso sabes que no hay forma de poder llegar al estándar que Dios ha planteado para cada uno de nosotros. Cuando eso ocurre, precisamente todo este tipo de cosas ocurren con las personas cuando ellas no están experimentando de la presencia de Dios. En contraste con esto, en contraste con las personas que no están experimentando de la presencia de Dios y que por supuesto no puede convertirse en una experiencia gozosa, en contraste con ello están los otros, los que han llegado a experimentar de la presencia de Dios. Cuando las personas experimentan de la presencia de Dios en sus propias vidas, entonces las formas de cómo lo hacen, de cómo lo están viviendo, son totalmente diferentes. La primera de ellas tiene que ver con que aprenden a disfrutar de la comunión con Dios. ¿Saben? Esto ocurre como cuando las personas están enamoradas. Cuando te enamoras de una persona, buscas más de la presencia de ellos. Disfrutas estando ahí. No te molesta que estén ahí. Puede ser que sea un día muy caluroso, pero no importa. Estás disfrutando de la presencia de Dios y quieres que esté muy cerca de ti. Cuando estás enamorado de alguien, tú disfrutas de la presencia de ellas. De ninguna manera te va a ser incómodo. Por el otro lado, buscas que esa presencia sea cada vez más amplia, más constante, más larga. ¿Sabe? Déjame recordar un escenario de esos comunes. Acaban dos chicos, deben encontrarse, estuvieron conversando, pasan 3, 4 horas, tal vez todo el día juntos. Y por la noche, al despedirse, lo primero que hacen es llegar a su casa, y tal vez ni siquiera han llegado, y ya están con el teléfono llamándole otra vez para poder continuar, aún a la distancia, aunque sea por el teléfono. Aún así buscan más de la presencia de ellos. Entonces van a buscar más y más de la presencia de esa persona con la que están amando y la que están disfrutando. ¿Sabes? Esto pasa también en nuestra propia relación con Dios. Cuando las personas estamos caminando con el Señor, cuando estás caminando con Él, tú vas a buscar más de la presencia de Él. Vas a buscar y encontrar escenarios cada día más amplios donde puedas hacerlo. El siguiente punto tiene que ver con esto, con desarrollar más formas de comunión. Ahora, no hablo de religión, sino formas específicas de cómo la gente empieza a caminar y a proveer para ese encuentro con Dios. ¿Por qué? Porque cuando estás contento ahí, cuando disfrutas de la presencia de Dios, por supuesto que lo que quieres es más acerca de ello. Entonces empiezas a encontrar más gozo en la lectura de la palabra, porque descubres en cada una de esas páginas más de la presencia de Dios. Empiezas a crecer más en la oración, no porque alguien te diga que tengas que ir, sino porque descubres en esa íntima comunión más de la presencia de Él. Posiblemente incluso empieces a servir. Muchos de los ministerios de las iglesias han empezado justamente así. Al ir creciendo mi comunión con Dios, también empiezo a entender el gozo que existe en servir a Cristo, y servir a Cristo no solamente desde la plataforma de la alabanza, de la educación, sino incluso a través de la labor social, donde en cada uno de esos espacios estoy sirviendo a mi prójimo como parte de un servicio a Cristo, y descubro parte de ello, comunión con cada uno de ellos. Entonces, cuando estás en eso, descubres más y más de la presencia de Dios. Ahora, si regresamos a nuestro texto base, en la siguiente lámina, tenemos que ubicar lo siguiente. Un elemento que está presente en el texto que nos ha servido de base, Hechos capítulo 4, verso 12, una parte que es importante ahí es de que la salvación solamente depende de Dios. La salvación no es algo que nosotros ganamos, solo es Dios el que nos salva. Entonces, la salvación no se gana. La salvación es algo que no tienes que ganar. ¿Sabes? Eso es fabuloso, porque cuando hablamos de que la salvación es por gracia, la salvación no tiene que ver con lo que tú tienes que hacer. La salvación tiene que ver con lo que Dios ya ha hecho en tu propia vida. Entonces, tampoco la salvación puede heredarse.
He escuchado una y otra vez hablar de hombres y mujeres, alguien nos acuñó esa frase que no la he logrado entender nunca, de los que nacen en cunas cristianas. Pero eso no existe. No hay cunas cristianas. Es más, incluso si naces en un hogar de creyentes cristianos, eso no te hace automáticamente cristiano. Esa es una falacia. Eso no existe. Dios, dice una expresión popular, dice, Dios tiene hijos. No tiene nietos, no tiene sobrinos, no tiene primos. Dios solamente tiene hijos. Y eso nos lleva justamente a la experiencia necesaria de salvación para con cada uno de nosotros. El lugar donde nosotros nacemos no determina la salvación. Lo que determina la salvación es la obra de Dios que Él ha hecho para con cada uno de nosotros. Y por eso es que Dios nos ha decidido salvar. Ahora, en el punto número 3 acerca de esto, implica no solamente acerca de la salvación, sino que incluso la religión no es la razón, ni depende de ello la salvación. No depende de verdad de la salvación. Las iglesias no somos los que otorgamos la salvación de ninguna manera. La salvación solamente la otorga a Dios. Es decir, ni siquiera como iglesia de Cristo somos nosotros los que podemos otorgarle salvación a nadie. Nosotros somos salvados y formamos una iglesia porque somos salvados, pero al mismo tiempo podemos llegar a ser instrumentos de salvación. Lo vamos a ver un poco más adelante. Podemos ser instrumentos de salvación, pero la salvación en sí misma no depende de la iglesia. No somos salvados porque venimos a este templo en particular. Es más, en ningún templo realmente. La salvación no depende de la religión. Entonces tenemos que ubicar que justamente cada uno de nosotros tenemos que ubicar que solamente cuando Dios decide hacer las cosas es que nosotros experimentamos salvación. Ahora, la salvación es un proyecto que tiene que ver con la eternidad. No depende de ti. Somos salvados eternamente. Y para tratar de entender esta idea de salvados eternamente, eso quiere decir que desde antes del principio del tiempo, antes de que hubiese existencia, fuiste elegido por Dios. Desde antes de que hubiese existencia, fuiste elegido por Dios. Y de ahí en adelante, Dios va a empezar a desarrollar todo su proyecto para que todo culmine en la salvación tuya. Entonces, puedo decirlo así, somos salvados desde la eternidad y hasta la eternidad. No es simplemente para un acto futuro, sino que tiene que ver incluso con cosas que Dios desde el pasado ha estado generando. Entonces, nuestro primer texto, vamos a revisar 4 o 5 textos en la epístola a los Efesios. El primero de ellos: desde antes de crear el mundo, Dios nos eligió por medio de Cristo para que fuésemos solo de Él. Desde antes, ¿sabes? No tiene que ver con lo que tú hiciste, ni siquiera con lo que vas a hacer. Dios ya te eligió a ti. Ahora, cuando Dios nos elige, Dios entonces es el que desarrolla todo lo necesario para poder hacer las cosas. El siguiente punto tiene que ver entonces no solamente con la elección de Dios, sino cuando llega el momento en el que nosotros tenemos que experimentar la necesidad de ser salvados. Entonces, seguían el mal ejemplo de la gente en ese mundo y obedecían el poderoso espíritu de los aires que gobierna sobre los malos espíritus y dominan personas que desobedecen a Dios. Déjame tratar de ejemplificar esto acerca de por qué la salvación es eternal y no solamente tiene que ver con un punto específico de nuestra propia historia. Déjame tomar como punto de referencia una historia que nos es muy conocida y que por supuesto que también habla acerca de la salvación. La historia del hijo pródigo. La historia del hijo pródigo justamente narra eso. Él ya era hijo. No es que llegó a ser hijo, ya era hijo del padre. Este hijo lo que hizo fue, en un momento dado, agarrar y pedirle a su padre: Padre, dame la parte de herencia que me toca. Y entonces tomó el dinero que le correspondía, se fue lejos y empezó a gastarlo y a dilapidar el dinero. Y cuando estuvo lejos ya no tenía ningún dinero, vivía muy mal, pero seguía siendo hijo. Es que nunca perdió su calidad de hijo. Era hijo desde el principio. No es que llegó a serlo, era hijo desde el inicio. Se fue, estaba muy mal. Cuando estaba por allá lejos y le estaba pasando cosas muy, muy desagradables, donde dice el texto bíblico que veía
y tenía ganas de comerse el alimento de los cerdos, cuando él está en eso, entonces recapacita. Vuelve en sí, dice otra versión de la Biblia, vuelve en sí y dice, ¿qué hago acá? ¿Por qué estoy queriéndome comer el alimento de los cerdos si en la casa de mi padre hasta los trabajadores tienen un mejor nivel de vida que el mío? Este no es el proyecto al que Dios me llamó. Este no es el proyecto que mi Padre quiere para mí. El proyecto que mi Padre tiene para mí no tiene que ver con que yo esté tratando de comerme el alimento de los cerdos. No es el proyecto de Dios para mí. Vuelve en sí y dice, volveré a casa de mi Padre. Y emprende el camino de regreso. Cuando está en ese camino de regreso, su padre lo ve a lo lejos. ¿Sabe? Su padre estuvo esperándolo. Estuvo aguardando durante todo ese tiempo. Pudo haber ido por él, pero no lo hizo. Pero como padre, está a la expectativa del momento en el que su hijo venga. Lo ve venir. Esa es la historia, el Evangelio nos narra una historia así. Lo ve venir. Y cuando lo ve venir, no hizo esto. No estuvo impaciente ahí diciendo, ya ves, te dije que... Nuestro Padre Dios no nos dice eso. No nos ha reclamado después de que nos ha ido mal. Y cuando volvemos a Él, no está ahí en la puerta para recriminarnos lo que hicimos mal. El Padre ni siquiera espera a que Él llegue. Sale hasta su encuentro. Va por Él. Lo abraza. Lo besa. Y lo restituye. Eso es lo que hace nuestro Padre Celestial. Esa historia que Jesús cuenta acerca del Padre amoroso es una historia que habla acerca de nosotros mismos. Es una historia donde precisamente aquel joven necesitaba experimentar su necesidad de salvación. Y tal vez también cada uno de nosotros en algún momento necesitamos experimentar la necesidad de nuestra salvación. Es un momento en el que reconocemos que nuestra vida no está caminando conforme al proyecto que Dios quería de nosotros. Empiezo a preguntarme si mi vida en verdad está siendo una vida donde estoy glorificando a Dios, donde estoy disfrutando de su presencia, donde estoy siendo tan bendecido como Él quiere que yo sea bendecido. Y cuando eso está ocurriendo, cuando no está ocurriendo todo eso que Dios ya planeó para mi propia vida, entonces posiblemente yo tengo que entender que necesito ser salvado y que el proyecto de Dios tiene que ver con eso. Entonces, cuando eso ocurre, Dios decide también actuar en mi propia vida y entonces otorga salvación para mí. Entonces el verso 3, el capítulo 3 dice así: salvación aplicada. Por eso, aunque estábamos muertos por culpa de nuestros pecados, Él nos dio vida al resucitar a Cristo y nos hemos salvado gracias al amor de Dios. Eso es lo que Dios decide hacer, decide aplicar de su amor para con cada uno de nosotros, y entonces nos otorga salvación para que nuestra vida regrese al proyecto que el Padre originalmente quería para con cada uno de nosotros. Y entonces Dios hace eso, pero para que de ahí en adelante hasta la eternidad puedas experimentarlo. ¿Qué fue lo que hizo en aquel joven? ¿Sabe? Lo que hizo fue abrazarle, recibirle, tomó el anillo que estaba sobre su mano, que era un signo de autoridad, era un signo de que estaba delegándole en ese momento todo el poder, ¿sabe? Y entonces se quita el anillo, se lo da, se lo pone a su hijo, se quita su túnica y cubre a su hijo. Y eso es algo que Dios hace con cada uno de nosotros. No solamente nos perdona, sino que nos restituye. Esa parte es importante, porque cuando Dios nos ha salvado, no solamente tiene que ver con un momento de decir, ya, tus pecados te son perdonados, no te preocupes, cuando te vayas al cielo allá vas a estar bien. No, sino que desde el momento histórico en el que estamos, Dios empieza a actuar y a transformar nuestra vida para que experimentemos la salvación en su sentido más pleno. Entonces, de ahí en adelante la salvación se extiende hacia la eternidad. Somos salvados para la eternidad en ese sentido. Dios hizo esto para mostrar en el futuro la bondad y el gran amor con que nos amó por medio de Jesucristo. El amor de Dios no ha terminado, sino que simple y llanamente es a partir de ahí y hasta la eternidad. Hizo esto para mostrarnos en el futuro. ¿Por qué? Porque el proyecto de Dios no acabó en ese momento histórico, sino que la salvación se extiende de ahí en adelante para podernos
traer salvación y vida eterna para con cada uno de nosotros. Es la forma en cómo Dios hace las cosas. Ahora, es cierto, los cristianos generalmente hablamos mucho acerca de la salvación. Y cuando hablamos acerca de la salvación, algo que debemos de recordar es que salvación, igual que para aquel joven, significó restauración. Voy a usar una palabra distinta. Voy a hablar de transformación, porque la salvación tiene que ver con la forma en cómo Dios nos está transformando a cada uno de nosotros. No hay personas que puedan experimentar salvación y que al mismo tiempo no estén siendo transformadas. Entonces, la obra de la salvación de Dios hace que nuestra vida tenga entonces repercusiones amplias, por lo menos en dos segmentos. El primero de ellos, en los cuales Dios empieza a actuar en nuestra vida, es eliminar el sentido de culpa. ¿Sabes? Cuando aquel joven regresó a su casa, hubo un momento en el que se sintió culpable y le dijo a su padre: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Él lo sabía. Tenía razón en ese punto de haber sido culpable, de haber dilapidado, de echar a perder las cosas, de vivir de una forma inadecuada. Pero su padre lo amó por sobre todas las cosas. Y a pesar de eso, como Dios nos ha amado también a nosotros, entonces nuestra culpa por el pecado, por lo que alguna vez hemos hecho, todos tenemos algo que alguna vez hemos hecho y que no glorifica a Dios. Todos tenemos cosas que hemos hecho y que no son dignas de honra y que realmente son una forma inadecuada incluso de presentarnos a nosotros mismos. Hay cosas de las que no estamos orgullosos y de todo ello también Dios nos ha librado. Dios nos libra de la culpa y entonces la culpa es hecha a un lado. Pero no solamente es la culpa, el siguiente elemento tiene que ver con la transformación, porque la culpa, el eliminar la culpa solamente es la primera fase. Pero la salvación no solamente es perdón, sino la salvación tiene que ver con lo que Dios está construyendo ahora para tu propia vida. Y ese es el renglón importante. Cuando vemos acerca de la restauración, vamos adelante, cuando hablamos acerca de la restauración, entonces debemos de contemplar que la obra de Dios para los que han sido salvados es muy amplia, porque entonces los que han sido salvados también están siendo transformados a la imagen de Dios. Hay varios elementos que debemos que considerar. El primero de ellos tiene que ver con la espiritualidad. Lo primero que Dios hace en medio de la restauración es una transformación espiritual. Lo primero que hace es salvarnos y cambia nuestra identidad, cambia nuestro destino. Antes eras hijo de ira, ahora eres hijo de Dios. Y por cuanto eres hijo de Dios, hay algo que empieza a ocurrir, la presencia del Espíritu de Dios en tu propia vida, para que puedas discernir las cosas del Espíritu. El apóstol Pablo habló acerca de eso. Las cosas espirituales tienen que discernirse espiritualmente. Y para que eso pueda ocurrir, tiene que estar la presencia del Espíritu de Dios en tu vida. Tiene que estar adentro de ti para que puedas entender las cosas espirituales. Si eso no ocurriese, entonces realmente tampoco hay salvación. Y entonces solamente se trataría de otra religiosidad. Solamente cuando la presencia del Espíritu de Dios está en tu vida, entonces puede el Espíritu de Dios empezar a actuar adentro de ti. El segundo de los elementos de la transformación tiene que ver con la parte física. A lo largo de los evangelios uno puede descubrir fácilmente las historias de uno y otro personaje donde salvación y sanidad son elementos que están caminando de la mano. No quiere decir que porque estés enfermo no estés experimentando santidad. No tiene que ver con eso. Pero en un momento inicial, cuando las personas experimentan salvación, incluso hasta su forma de vivir, de actuar, de cómo viven en el mundo, incluso cambia, ¿sabe? Seguramente en las calles puedes encontrar cientos de hombres y de mujeres que caminan apesadumbrados. Lo ves en sus rostros. Sin esperanza, como dicen las Escrituras, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Que viven en una especie de continuismo, porque no hay ya nada más que hacer. Cuando la presencia del Espíritu de Dios está en ti, cuando Él decide actuar, hasta eso cambia. Y empiezan a ver el mundo con perspectivas totalmente distintas. Y hasta la parte física empieza a notarse en la vida de los que han sido salvados. Número 3.
Lo siguiente que Dios hace en nuestra vida tiene que ver con transformación en nuestra forma de pensamiento. Ahí hay varias cosas que uno tiene que considerar. La primera de ellas, Romanos capítulo 12, habla acerca de transformar nuestra mente, la forma de actuar, de pensar. ¿Por qué? Porque cuando habla de la transformación de la mente, tiene que ver con elementos que son importantes, con elementos porque a partir de lo que piensas, también tú vas a actuar. Entonces, algo en lo que tienes que trabajar, en lo que Dios empieza a trabajar en nuestra propia vida, es cuando empieza a generar un cambio de mente. Es decir, empezamos a pensar ahora no en función de nuestra sociedad, no solamente de nuestra cultura, sino que empezamos a pensar específicamente ahora con la mente de Cristo. El apóstol Pablo también habla acerca de esto, dice, más ahora tenemos la mente de Cristo. Y la mente de Cristo nos lleva a pensar de formas distintas. Déjame usar un ejemplo común de lo que suele ocurrir cuando empiezas a tener la mente de Cristo. Déjame usar dos palabras, son palabras un poco técnicas, pero voy a usarlas con cuidado y trato de explicarlas. La primera de ellas es paranoia. La gente vive en medio de este mundo con cierta paranoia siempre. Un cierto delirio de persecución. Tienen la idea de que la gente anda atrás de ellos y que está intentando perjudicarles y que algo malo va a seguirles ocurriendo. Cuando la gente vive así, ¿sabes? Ni siquiera vive segura en su propia casa. Porque vive con el temor de que algo malo le va a pasar. No puede salir a la calle porque vive con el temor de que algo va a pasar. Inicia un negocio y está a la expectativa, no porque quizás me va a perjudicar en el negocio que estoy iniciando. Vive con cierta paranoia. Pero cuando la mente de Cristo empieza a actuar en tu propia vida, esa paranoia, ese delirio de persecución se convierte en otra cosa. Y eso es algo que el Espíritu de Dios hace también en nosotros. Se llama pronoia. Uno es paranoia, el otro es pronoia, y son totalmente diferentes, porque la pronoia significa algo totalmente distinto. Te levantas y sabes que Dios ha decidido bendecirte. Sabes que Dios se ha colocado al lado tuyo para poder traer bendición a tu vida. Sabes que Dios es el que está contigo. ¿Se acuerda una frase que repetimos muy frecuentemente luego en las iglesias, pero que no siempre creemos suficientemente? Un texto que usted seguramente conoce. Si Dios con nosotros, ¿se acuerdan los demás? Pero la pronoia significa eso. Saber, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Sabes que Dios está respaldándote, que Dios está apoyándote. ¿Por qué? Porque sabes que estás caminando en el proyecto del Señor. Cuando eso ocurre, todas las cosas, dicen las Escrituras, todas las cosas te ayudan a bien. ¿Sabes? Porque sabes que es Dios el que está atrás de ti. Dios, si puedo usar una frase así medio rara, Dios decidió andar tras de ti y bendecirte en donde quiera que tú te muevas. Hay algo que está por allá en el libro del Deuteronomio, capítulo 29. Todas las bendiciones del Señor te seguirán todos los días y estarán ahí todos los días y a donde te muevas y a donde estés caminando. ¿Por qué? Porque las personas que han experimentado salvación, que disfrutan de la presencia de Dios, que están creciendo en esa comunión con Dios, entonces disfrutan y caminan de esa forma para con el Señor. Número 4. Hay un cambio también y una transformación en lo emocional. Dios no solamente está interesado en la salvación de mi alma. Es cierto que está interesado en la salvación de nuestras almas, pero no solamente de ello. Porque somos hombres y mujeres integrales. No solamente somos espíritu. Dios salva mi espíritu, es lo primero que Él salva. Pero no solamente salva mi espíritu, también Dios restaura mis emociones. Déjame hablar de esto. Sentimientos, carácter, temperamento. Hay quienes dicen que Dios no va a modificar eso. Pero si Dios no es capaz de modificar eso, entonces no sería Dios. Dios cambió el carácter del apóstol Pedro, que era un pusilánime, y lo convirtió en un hombre firme en sus decisiones, en sus convicciones. Cambió el carácter de Juan, al que apodaban el hijo del trueno, para convertirlo en el apóstol del amor. Dios cambia las cosas, porque Dios cambia y nos restaura. ¿Sabes? Necesitamos salud emocional.
Y la salud emocional también nos proviene de Dios, porque Dios decide no solamente hacer eso, sino restaurarnos de una forma amplia, para que cada uno de nosotros podamos en verdad disfrutar de la presencia de Dios. Entonces la parte de las emociones también es parte de lo que Dios hace en nuestra vida para nuestra propia restauración. El siguiente punto tiene que ver con la restauración relacional. Dios le interesan las relaciones. Lo primero que hace cuando el endemoniado de Gadarra, ¿se acuerda aquella historia? Un hombre de Gadarra, lo primero que ocurre después de la sanidad, entonces Jesús agarra y le dice a aquel hombre, le dice, ve y regresa con tu familia. Le restaura otra vez a su propia sociedad. Pero la restauración realmente no es esa la primera. La primera restauración que el Señor tuvo que hacer con él fue otra. La primera que hizo fue su propia relación para con Dios. Cuando él fue restaurado en esa relación con Dios, ahora estaba en paz para con Dios. Al estar en paz con Dios, ahora él puede entonces manejar otro tipo de restauraciones. La primera restauración que Dios hace en las personas que han sido salvadas es justamente que puedan experimentar paz con Dios. Él está en paz con Dios, y cuando empieza a experimentar paz con Dios, entonces ahora sí está preparado para otro nivel de relación, para experimentar paz consigo mismo. Eso tiene que ver con haber sido liberados de la culpa, con haber sido liberados de mis temores, de mis prejuicios. Dios tiene que restaurar mi propio ser, tiene que restaurarme a mí y llevarme a que yo mismo esté en paz conmigo mismo. ¿Conoce hombres y mujeres que no están a gusto consigo mismos? Conoce personas que están buscando y tratando de inventarse y de generar lo que no son a veces, justamente porque no les gusta quiénes son ellos mismos, porque no les gusta el momento en el que están viviendo, porque no les gusta la persona que son, y entonces incluso se inventan otro tipo de personalidad, buscan una manera diferente de proyectarse porque no están a gustos consigo mismo. Pero cuando Dios te salva, empiezas a estar a gusto y empiezas a estar en paz contigo mismo. No solamente en paz contigo mismo, sino en paz de una manera distinta, porque cuando empiezas a experimentar paz hacia el interior de ti, entonces estás preparado también para poder experimentar paz con las demás personas. Piensa en esto, porque en esto está incluido incluso tu propia relación de matrimonio, tu propia relación con tus hijos, la relación con todos tus semejantes. Ahí está incluida. La gente que empieza a experimentar paz consigo mismo, que ha experimentado primero paz con Dios, entonces está lista para poder experimentar paz para con los demás. ¿Sabe? Muchos de los problemas de matrimonio suelen empezar justamente aquí. Queremos tener paz con mi pareja, pero no estoy en paz ni conmigo mismo, ni estoy en paz con Dios. Si mi relación de pareja, intento componerla aquí, pero primero tengo que estar en paz con Dios. Tengo que estar en paz conmigo mismo. Si yo no estoy en paz conmigo mismo y estoy en paz con Dios, no voy a estar en paz tampoco con mi prójimo. ¿Sabe? Entonces necesitas también quizás necesites experimentar salvación. Porque la paz de Dios primero tiene que llegar hacia tu propia vida para que puedas tener paz para con tu prójimo, para con tu pareja, para con tus hijos. Conozco hombres y mujeres que viven peleados con sus padres, que viven en constante pleito, aunque llevan 20 años de matrimonio, y eso se convierte en una pelea de gatos que no es sano para nadie. Ahora, todo eso tiene que ver con algo, con que Dios nos ha llamado no solamente a experimentar paz, salvación, sino que Dios ahora usa nuestras vidas para poder bendecir a otras personas. Somos salvados para la misión, es decir, Dios nos salvó no solamente para que recibamos, sino también nos salvó para algo. Y en ese sentido, cuando Dios nos salvó para algo, es que Dios va a usar nuestra vida como un instrumento de salvación para poder alcanzar a otras personas. Dios va a usar tu vida. ¿Sabes? Dios usa la vida de personas que han sido salvadas para poder ser instrumentos de salvación para otras personas. Es la forma de cómo Dios siempre ha actuado. Déjame mencionar 3 o 4 ejemplos rápidos. Dios usó la vida de una mujer de Samaria, ni siquiera sabemos su nombre, pero la conocemos simplemente como la samaritana. Aquella mujer tuvo un encuentro con Dios, vivió ese encuentro, fue transformada, y después el testimonio de esa mujer se convirtió en un instrumento de Dios para bendecir a todo su pueblo. Todo el pueblo de Samaria recibió bendición por el testimonio de una sola mujer.
Dios usó a una mujer, una sola mujer, para poder traer salvación a todo un pueblo. Y lo mismo ocurre con otra mujer. Pablo se encuentra con otra mujer, le presenta el evangelio, una mujer que se llamaba Lidia, y aquella mujer abre sus casas y se abre una nueva iglesia en ese lugar, porque Dios usó la vida de una mujer para poder traer salvación a otras personas. Y Dios va a usar la vida de muchas personas, hombres y mujeres, que han experimentado la salvación y que se convierten en el medio para el cual Dios va a traer bendición a todos los demás. Hay una promesa antigua de todo esto, está de hecho desde el libro del Génesis, y después se repite a lo largo de la Biblia: a través de ti bendeciré a todas las familias de la tierra. ¿Lo recuerdas? Entonces Dios te usa a ti para que tú seas un instrumento de salvación a toda la gente que está en el derredor. Ahora, un asunto más. No solamente fuimos salvados para la misión, también hay algo más. Cuando Dios decide actuar para con cada uno de nosotros, Dios nos lleva a un nivel totalmente diferente. Se trata ahora de actuar la salvación. Es decir, la salvación no solamente la recibes, también hemos de vivirla. Vivir como salvados y vivir como hombres y mujeres que han sido salvados es porque ese es parte del proyecto de Dios. Pasan su vida entonces buscando cómo ser bendición a otras personas. Es decir, ya viven la salvación. No es que están buscando, no es que actúan para poder lograrlo, sino al contrario, porque Dios se los ha dado, ahora llevan la salvación a otras personas y están buscando intencionalmente que otras personas más puedan ser involucradas en esto. Sabe, cuando hablamos acerca de discipulado, generalmente pensamos en esto. Los discípulos lo que hacen es buscar extender lo que Dios les dio para alcanzar a otras personas. La esencia misma del trabajo del discipulado tiene que ver con eso, no con recibir simplemente, sino convertirte en instrumento como dador para otras personas. Y la salvación ocurre de esa forma, cuando nosotros estamos intencionalmente buscando cómo bendecir a otras personas, porque es un privilegio. Es una cuestión de privilegio que Dios les da solamente a los elegidos. ¿Sabes? Muchas de las cosas tienen que ver solamente con las personas que son salvadas. Déjame usar un último ejemplo para poder mostrarte por qué solamente es a los salvados, a los que Dios ha salvado, son los que gozan de las bendiciones especiales de Dios. Dios bendice a todo mundo realmente. Ahí la Biblia dice que Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. Dios en ese sentido es amplio y nos va a bendecir a todo mundo. Pero para sus hijos, para los que han sido salvados por Él, Dios actúa de una forma distinta. ¿Conoces la historia, el Padre Nuestro? ¿Conoces la oración? Padre Nuestro que estás en el cielo, ¿sí? ¿Lo recuerdas? La primera frase asume una cosa, que tienes una relación para con el Padre. Padre Nuestro. ¿A quiénes escucha Dios? A sus hijos. A ellos son a los que eligió. Los eligió desde antes del principio de los tiempos. En su momento les hizo entender su necesidad de salvación. En su momento aplica la salvación en ellos y empieza a generar un proceso de restauración donde lo espiritual, lo intelectual, poco a poco va siendo restaurado por el Señor. Pero al mismo tiempo va a generar otros elementos para que ahora ellos se conviertan en instrumentos de salvación para otras personas. Es la forma en cómo Dios actúa. Quizás solamente una última pregunta. ¿Ya vives como salvado? ¿Has experimentado la salvación de Dios? Permíteme orar. Y ahí en tu lugar, permanece ahí. Y quiero que oremos, porque la salvación es algo importantísimo. Todas estas cosas que hemos estado hablando, porque Dios, ese Dios quiere que disfrutemos de su presencia. Pero para disfrutar de la presencia de Dios, necesitas haber experimentado salvación. Tal vez tú necesites salvación en esta mañana. Es probable que tú mismo, tu vida no esté todavía siendo el reflejo de la voluntad de Dios. Es probable que tu camino, tu vida no esté actuando todavía como Dios quiere que actuemos.
te invito a que oremos ahí. Y si tú necesitas salvación, ora conmigo. Padre, gracias por habernos llamado y elegido. Desde el principio de los tiempos, Padre, tú nos llamaste. Fuimos elegidos por ti. Y estar hoy mismo en tu casa es un signo del amor tuyo. Conoces mi caminar, mi andar. Y todavía no vivo, Señor, conforme al proyecto tuyo. Necesito ser salvado por ti. Recíbeme como tu hijo y dame de tu gracia, Señor. Que tu presencia, Señor, venga sobre mí para poder ser bendecido por ti. Recíbeme como tu hijo, Señor. Sé que tú me elegiste. Y ahora, Señor, permíteme confesar con mis labios, desde mi corazón, permíteme confesar que necesito ser salvado por ti. Toma mi vida, Padre. Señor, gracias.